3. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta para la atención de la violencia en zonas rurales es la coordinación entre actores comunales y actores estatales. Para ello les presentamos dos instrumentos. Quizás uno de ellos ya lo conozcan, el Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección a las víctimas de violencia, y el Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia. Ambos instrumentos regulan la coordinación de actores estatales y autoridades comunales para el abordaje integral de la violencia. Como hemos visto, la diversidad de las zonas rurales y las barreras requieren una intervención oportuna, inmediata y coordinada de los actores. Así, el Protocolo Base de Actuación Conjunta regula la coordinación de la justicia de paz con los actores estatales, la Policía Nacional del Perú, los juzgados de paz, los establecimientos de salud, para proteger a las víctimas de violencia en las zonas rurales. Además, regula la intervención que deben hacer las instituciones estatales cuando atiendan a una persona víctima de violencia que forma parte de un pueblo indígena. Entiéndase garantizar una atención adecuada y pertinente con un lenguaje sencillo, o en caso se requiera el tema de garantizar la presencia de un traductor, intérprete o persona asignada por la víctima de violencia para recoger la manifestación o brindarle servicios de salud o servicios complementarios como el tema de educación o también algunos servicios sociales. El protocolo para la coordinación de sistemas de justicia, por su parte, regula la coordinación que debe existir entre las autoridades comunales, los juzgados de paz, las tenencias de gobernación y también la coordinación que debe existir con estos actores y la justicia especializada, que nosotros conocemos como las fiscalías especializadas, los juzgados especializados. ¿Y por qué es importante la coordinación en zonas rurales? Como lo ha referido Paola en la primera parte, atiende a una diversidad de barreras, pero también atiende al respeto de un conjunto de derechos colectivos. Este respeto hacia los derechos colectivos que están vinculados también al tema de administración de justicia, ¿no? En nuestro país, si ustedes revisan, tenemos sistema de justicia especializado o justicia ordinaria, pero también está reconocida la justicia comunal, la justicia indígena o la justicia comunitaria, ¿no? Y eso implica entonces que tanto los actores estatales y los sistemas de justicia deban coordinar en un respeto absoluto a los derechos individuales de las víctimas de violencia de zonas rurales, pero también en un respeto a los derechos colectivos de comunidades campesinas, comunidades nativas y de rondas campesinas. Bien, y en el contexto de la emergencia sanitaria, la estrategia rural como servicio del sector mujer que atiende la violencia en zonas rurales y ámbitos de pueblos indígenas ha seguido trabajando, ha seguido brindando los servicios especializados en las zonas más alejadas del país, tal como podemos ver en la fotografía. Como ustedes conocen, en el contexto de la emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo creo que fue la señal de Yair. Atención de la violencia en zonas rurales en el contexto de la emergencia sanitaria. Y la estrategia rural como servicio del sector mujer y poblaciones vulnerables en el contexto de la emergencia sanitaria ha continuado brindando sus servicios
a la población de zonas rurales y de ámbitos de pueblos indígenas. Como es de su conocimiento, el Poder Ejecutivo, debido al contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, emitió el Decreto Legislativo 1470, que regulan un conjunto de acciones específicas para la intervención de las autoridades estatales y de la justicia ordinaria para atender a las víctimas de violencia de manera más rápida, más oportuna, atendiendo a la particularidad de la emergencia sanitaria. Así, este decreto, entonces, garantizó los servicios, la continuidad de los servicios de atención y protección. Y a la vez ha regulado la aplicación supletoria de la Ley 30364 para todo lo no regulado en el Decreto Legislativo 1470. Esto implica entonces que la justicia comunal, la justicia especializada, la justicia de paz y la intervención de subprefecturas y tenencias de gobernación ha seguido vigente durante el tiempo de la emergencia sanitaria. En esa lógica, entonces, nosotros, atendiendo a esta aplicación supletoria, hemos seguido brindando el servicio de la estrategia rural, los servicios integrales para la atención de la violencia, en coordinación con estas autoridades comunales, juzgados de paz, y también los servicios estatales como salud, Policía Nacional del Perú, y también con las instituciones educativas de las zonas rurales, ¿no? Es así entonces que hemos, en el contexto de la emergencia sanitaria y en aplicación supletoria del 1470, hemos identificado y atendido casos de violencia, ¿no? Hemos acudido a las comunidades más alejadas del país para identificar y validar los casos de violencia que los centros de emergencia mujer nos han derivado, o que también profesionales de la línea 100 nos han enviado para poder validarlos y atenderlos, ¿no? Entonces hemos coordinado con las autoridades comunales, porque es importante que los servicios del Estado, antes de intervenir en una comunidad rural, en una comunidad indígena, campesina, nativa, donde hay presencia de rondas campesinas, es necesario hacer una coordinación previa, ¿no? Entonces hemos coordinado con estas autoridades a través de una metodología de diálogo intercultural para poder intervenir en su comunidad, para poder llegar a su territorio y poder validar el caso, ¿no? Para poder hablar con las personas afectadas por hechos de violencia y también para brindarles los servicios integrales que como servicio y que como programa Aurora ofrecemos a las víctimas de violencia. Siguiente, por favor. Bien, como les comentaba entonces, además hemos brindado una atención interdisciplinaria en zonas andinas, en zonas amazónicas, con el desplazamiento de los profesionales hacia las comunidades más alejadas del país. De manera complementaria, además de atender casos de violencia, en coordinación con autoridades, hemos fortalecido las capacidades de las autoridades comunales, ¿no? De los apus, caciques, viceapus, presidentes de comunidades, de rondas campesinas y de los juzgados de paz, para que en el marco del decreto legislativo 1470 y de las normas emitidas por su propio sector, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que habilitó las competencias para los jueces de paz en el contexto de la emergencia sanitaria para que atiendan casos de violencia contra mujeres, integrantes del grupo familiar, y también dentro de las propias normas del Ministerio del Interior para que se brinden garantías personales a personas afectadas por hechos de violencia. Complementariamente, además, entonces, hemos difundido las rutas y los protocolos de actuación conjunta, ¿no? Para que estas autoridades de estos ámbitos conozcan la normativa vigente a partir del decreto legislativo 1470 y puedan seguir actuando, interviniendo en casos de violencia, garantizando así el acceso a justicia de personas afectadas por violencia de las zonas más alejadas del país y también garantizando una atención oportuna, inmediata y coordinada con otros actores. Entonces, es así que el servicio de la estrategia rural, a pesar de la diversidad geográfica y a pesar del contexto de la emergencia sanitaria, atendiendo también al rol que como sector nos corresponde realizar, hemos llevado los servicios del programa Aurora en el contexto de la emergencia sanitaria hacia pueblos indígenas, hacia zonas rurales, brindando siempre una atención oportuna a las mujeres, a las niñas, niños, adolescentes y poblaciones vulnerables de pueblos indígenas, de comunidades campesinas,
rurales y también de comunidades amazónicas. Eso es la presentación que el día de hoy hemos querido compartir con ustedes, profesionales de la línea 100. Las y los invitamos también a tomar en consideración todos los aspectos que hemos presentado en esta tarde en relación a la intervención o a la atención de la violencia en zonas rurales. Recordar que el programa Aurora tiene un servicio de la estrategia rural que se encuentra presente en distintas zonas del país y además brinda un servicio pertinente a los pueblos indígenas, a la población de estos ámbitos, y que promueve la coordinación de los actores comunales y estatales para hacer una intervención integral, una atención integral de la violencia y así garantizar los derechos de la población rural e indígena. Muchas gracias a todas y a todos.